Bienvenidos a todos, permítanme presentarme. Mi nombre es Pau Moliné y soy el ingeniero de producto y ventas de Ventura Medical Technologies, empresa que ha desarrollado PectoSAP. Primero de todo, agradecerles la colaboración a las empresas Pectus Chile y Biomedicis en la organización de este webinar, pero sobre todo a los cirujanos que hoy nos acompañan, que son el doctor Carlos Rodríguez Sabogal, cirujano torácico de Colombia, y el doctor Patricio Herrera Oroz, cirujano pediátrico de Chile. Muchísimas gracias por su asistencia. Ambos iniciaron PectoSAP en sus respectivos países y es todo un privilegio poder tenerlos aquí para que puedan explicarles más sobre esta técnica y sobre los beneficios que aporta a raíz de su experiencia con PectoSAP. Este webinar se va a estructurar del siguiente modo. Empezaremos con una breve introducción de los ponentes donde podremos conocer su experiencia en el tratamiento del Pectus excavatum. A continuación, nos aportarán toda la información necesaria sobre Pectus excavatum, como qué es esta patología, cuáles son sus síntomas, cómo se expresan, cuándo aparecen y cómo evaluarlos. En relación a las distintas técnicas quirúrgicas, hablaremos sobre todo de PectoSAP. El enfoque que se brinda en este webinar sobre PectoSAP es a partir de la experiencia de los cirujanos hoy presentes, el doctor Carlos Rodríguez y el doctor Patricio Herrera, y su experiencia en los pacientes tratados. Para acabar, responderemos a todas las preguntas que vayan realizando a través del chat. Durante todo el webinar les agradeceríamos que por favor tengan todos los micrófonos silenciados y los vídeos apagados para una mejor calidad en retransmisión. Y por favor no tengan ningún problema en escribir dudas o preguntas en el chat que tengan en la parte derecha y se irán respondiendo al final del webinar. No me demoro más. Así pues, damos paso al doctor Carlos Rodríguez desde Colombia para que nos hable de su experiencia en el tratamiento de malformaciones torácicas. Bien, yo soy Carlos Rodríguez, soy cirujano de tórax del Hospital Militar Central en Bogotá. Como cirujano de tórax trabajando en el Hospital Militar y pues soy el jefe del servicio. Trabajo en varias clínicas en Bogotá, en la clínica VIP, en la clínica del Country y Universidad Militar, Facultad de Medicina para pre y para posgrado. En el año 2017 fuimos invitados por Ventura a acompañarnos en Barcelona y a aprender la técnica del PectoSAP. Y desde el 2018 empezamos a practicarla acá en Bogotá y en Colombia. Mi experiencia en el manejo de las malformaciones de la pared del tórax pues, supera las 300 cirugías y estoy aquí para mostrar algo de lo que sabemos. Sigue el doctor Patricio. Damos paso al doctor Patricio Herrera, desde Chile, para que le conozcan en mayor detalle y su larga trayectoria en relación a las deformidades torácicas y en su tratamiento principalmente en pacientes pediátricos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricio Herrera, soy cirujano pediátrico y de tórax infantil. Soy jefe de la unidad de cirugía general del Hospital Ezequiel González Cortés, que es un hospital infantil en el sur de Santiago de Chile. También soy cirujano pediátrico de la Clínica Alemana de Santiago. Hago clases como profesor asociado en la Universidad de Chile y la Universidad del Desarrollo. Eh, Tengo el recorrido histórico de la cirugía del pectus en el cuerpo, con un poco más de 20 años de cirujano pediatra, desde el Ravage abierto hasta ahora el Pectus Up. Doctor, ¿nos puede explicar un poco más sobre Pectus excavatum? Si nosotros tuviéramos que definir el Pectus excavatum, tendríamos que decir que es la depresión cóncava del esternón. Lo más frecuente es que sea solo la mitad inferior, pero puede ser cualquier parte del esternón. Muchos de estos pacientes pueden tener síntomas desde pulmonares hasta cardíacos. En general, lo más frecuente es que
describan una dificultad o mala tolerancia frente al ejercicio. En algunos pacientes, que es aproximadamente la mitad, esto se puede asociar a cambios en la forma y en las curvaturas de la columna, lo que se conoce como escoliosis. Pero lo más frecuente como síntoma es que los pacientes tengan un problema con su imagen personal y una repercusión psicológica de esta malformación, lo que ocasiona consulta y solicitudes quirúrgicas, digamos, solicitud de corrección. ¿En qué momento se hace evidente? La verdad es que la parte física de la malformación es frecuente que se haga evidente en los primeros años de vida. Sin embargo, en la medida que se va acercando a la adolescencia, se empieza a ser más evidente por la tolerancia del resto del grupo a los cambios de aspecto. En general es bastante mala en los primeros años de la adolescencia, por lo tanto, eso genera mucha más sintomatología. Los primeros que ven la primera consulta habitualmente llega a manos de un pediatra o de un médico de familia. Y en la medida que consultan van a solicitar una valoración por cirujano pediátrico o cirujano torácico frente al diagnóstico o a la aparición de algún síntoma asociado. Sigue la prevalencia. Entonces, el pectus excavatum es una enfermedad, una malformación relativamente infrecuente. Sin embargo, si tenemos en cuenta la población colombiana de 48.6 millones de habitantes, serían más o menos 24 a 48 mil personas que están presentando el pectus excavatum. Esos son números grandes. Muchos de ellos acostumbrados a tener su pecho de esa forma, nunca van a buscar corregir esto porque están acostumbrados a ello. Sin embargo, los pacientes jóvenes, los adolescentes, los que van a ver cómo va cambiando su cuerpo, pues van a estar muy preocupados y son los que más van a consultar, como dice el doctor Herrera, por ese complejo de malformación. Tienen un complejo, tienen una minusvalía por tener esta deformidad y van a buscar que se les corrija. El problema no va a ser tan dramático para la familia hasta la adolescencia, cuando el muchacho va a pedir que le corrijan eso, que él no quiere ser así. Entonces, en términos generales, para el 2016, 644.000 nacimientos, pues son más o menos el 0,1% de pectus excavatum que van a aparecer. Luego viene el cómo se evalúa, cómo evaluamos un pectus excavatum. Hay tres formas de hacerlo. Lo hacemos con una tomografía, con unas pruebas de función pulmonar y con unas pruebas de función cardíaca. La tomografía, está descrito el índice de Hayer. El índice de Hayer nos muestra la relación que hay entre el diámetro transverso y el anteroposterior, y cuando se encuentra por encima de 3,25, pues nos indica que hay un pectus acentuado y que sería una de las indicaciones quirúrgicas. Esta deformidad, como restringe los pulmones, como los comprime, pues va a causar una disminución en las pruebas de función pulmonar, y eso se mide con una espirometría que va a mostrar una disminución en los flujos, una disminución en las capacidades. Y entre el 10 y 15% de los casos, especialmente en el Marfan, van a presentar por la compresión una repercusión directa sobre el corazón, que se detecta con un ecocardiograma. Entonces, el ecocardiograma puede mostrar un prolapso de la válvula mitral o algunos cambios eléctricos por la compresión directa sobre el ventrículo derecho que hace el esternón comprimiendo. Estas serían tres funcionales de llevar a un paciente a cirugía, pero la principal es la evaluación psicológica. El paciente va a consultar por esa malformación, no tanto porque se sienta restringido o porque tenga un soplo, sino porque no le gusta la deformidad que tiene, porque sus compañeros le hacen bullying, porque lo van a acomplejar por ese defecto que tiene. La técnica de Pectus Up, pues es una técnica que es extratorácica, es una técnica mínimamente invasiva para corregir este esternón que está deprimido y dejarlo al nivel que debería estar. Esta imagen nos muestra cómo
el principio fundamental de esta técnica es traccionar, jalar ese esternón que está deprimido y ponerlo a nivel de las cúspides de las costillas, o sea, que quede a nivel de las costillas. Esa técnica, pues en algunos cirujanos, pues es una técnica más muy, muy importante porque es extratorácica y mínimamente invasiva. Adelante. Sigue el doctor Herrera. Sí, bueno, en este diagrama animado podemos ver en forma muy sencilla cómo se entiende la mecánica del funcionamiento de la técnica. La técnica se inicia con la perforación de la parte externa del hueso external, donde se aloja una pieza de plástico extensible que funciona de la misma forma que un tarugo, de forma tal que al apoyar a la pieza metálica en las cúspides de las costillas, se puede traccionar desde esta pieza expansible, de forma tal de que al ir girando va subiendo el anclaje external al nivel que nosotros queremos setear con la pieza metálica, y finalmente termina con la fijación con tornillos de la pieza metálica al hueso external. En general, esto es muchísimo menos invasivo que las técnicas alternativas y es menos cruento, es mejor tolerado, tiene menos dolor, etc. Vamos a verlas en un par de diapositivas más adelante, vamos a ver las ventajas comparativas. Si nosotros analizamos los grupos de ventajas, vamos a ver que tanto cirujanos como los pacientes, como los sistemas hospitalarios se pueden beneficiar del uso de esta técnica en términos de que es más rápida en cuanto al uso de pabellón, hay menos pérdida de sangre, no hay descrita mortalidad, no es necesario usar intensivo, ni tampoco se ocupan otras técnicas más costosas como el uso del toracoscopio, etcétera. No se ocupan opioides, que son medicamentos que tienen algunas complicaciones, y así vamos reduciendo la estadía hospitalaria, se reduce el consumo de medicamentos, el dolor, la recuperación es mucho más rápida y también tiene comparativamente un mejor perfil para poder realizar maniobras de resucitación en caso de ser necesario en el resto de la vida del enfermo, lo cual con las técnicas alternativas está bloqueado. Por último, para los hospitales va a haber menos uso de pabellón, menos uso de anestesia, mejor uso de los recursos, etc. Podemos seguir avanzando en las características beneficiosas, pero prefiero que sigamos con el análisis de las técnicas. Adelante. En cuanto a las indicaciones, no hay una restricción real a la edad en la que se puede operar un enfermo. Habitualmente nuestros pacientes están en edad de crecimiento. Uno trata de hacerlo lo más cerca del final del crecimiento torácico para tener la deformidad completamente manifestada al momento de hacer la corrección o intentar la corrección. En adultos va a depender un poquito de las características de la elasticidad de la caja torácica y de cuán óseo sea su esqueleto torácico para proyectar la cirugía. La asimetría no impide el uso de este dispositivo. En algunos pacientes se pueden ocupar técnicas combinadas como el Ravitch o algunos fijadores externales. En pacientes pediátricos en general la elasticidad es suficiente como para corregir la asimetría. Y en cuanto a las indicaciones, el índice de Haller o los índices que también están propuestos como el índice de corrección o algunos otros, son meramente referenciales, ¿no? No son una indicación específica por el número, sino que son referenciales en cuanto a la gravedad o la profundidad de la deformidad.
en general, la indicación es más persona a persona que dependiente de un número en un examen. Adelante. Entonces, si nosotros tuviésemos que resumir cuáles son los grupos de pacientes que tienen indicación de este tipo de técnica, cualquier paciente que tenga un historial de cirugía cardíaca, pacientes que tienen síndrome de Marfan son susceptibles de operarse con esta técnica. Los pacientes que habiendo sido operados con otras técnicas tienen recurrencia, se debe intentar con esta técnica, y los pacientes que tengan aprehensión o temor frente al uso de las técnicas alternativas también son candidatos a este tipo de cirugía. Siguiente. En esta diapositiva nosotros podemos ver un espectro de manifestaciones del pectus excavatum, desde arriba a la izquierda, una depresión suave y simétrica. En la medida que vamos avanzando hacia la derecha se va viendo cada vez más profundo, y en la medida que avanzamos hacia abajo se va viendo asimetría en uno o en otro sentido. En el fondo es mostrar toda la gama posible de malformaciones externales tipo pectus excavatum, que es bastante amplia como paleta de malformaciones. Adelante. Pues aquí vamos a presentar unos casos de los que hemos hecho en Bogotá y en Colombia. El primero de ellos es un paciente de 15 años, es el primer caso que hicimos en el Hospital de la Policía, con un excavatum, un índice de Hayer de 5, que es grande, y que era asimétrico de predominio derecho. Fue necesario hacer un Ravitch y completarlo con la barra de Pectus AB. El resultado postoperatorio, ahí lo ven, muy, muy satisfactorio. Siguiente. El de 4.5, un poco más simétrico que el anterior, pero continúa siendo asimétrico. Y en esta fue la cirugía en la que por primera vez una curvatura para mejorar el efecto estético, para que el pecho no quedara plano, sino con una curvatura moderada, que es la fisiológica, que todos nos fue muy bien con ese caso. Siguiente. No pasa. Ya. Este pues es un niño, pero ya de 17 años, con una estructura ósea más rígida. Enderezar ese esternón no es tan fácil. Fue necesario hacer una condrectomía y hacer una osteotomía, un pequeño corte en el esternón para poder enderezarlo, porque ya es una estructura de un adulto. Entonces, el hacer esa pequeña cuña sobre el esternón nos permite enderezarlo más fácilmente y fijarlo con la barra, que también le dimos una curvatura y nos dio un resultado muy, muy satisfactorio. Siguiente. Un niño en el Hospital de la Misericordia, que pues era un defecto más bien moderado, se le hizo una incisión transversa, y el resultado pues ahí lo ven, muy satisfactorio. La siguiente. Nos saltamos una. Bueno, esta. Este es un paciente con una barra de NUS que desafortunadamente se desplazó. Le habían puesto 3 años antes, sin poder corregir el defecto porque la barra desde el posoperatorio inmediato se desplazó. Fue necesario retirar esa barra, hacer una condrectomía, un Ravitch, y pues a fijar ese esternón con una barra de Pectus AB. El resultado fue muy satisfactorio. El paciente pues logró el cambio que había buscado desde 4 años antes y no lo había podido lograr con la barra de luz. Con el PUSAP le fue muy bien.
La siguiente es un resumen de los pacientes que hemos hecho acá de Pectosat. Van 17 pacientes en varias ciudades del país. Afortunadamente todo con resultados satisfactorios. Algunos han necesitado una reintervención por seroma. No hemos tenido infecciones respiratorio. El dolor ha sido manejado con mucha más facilidad que con otras técnicas. Pasa a la siguiente. En conclusión, pues considero, después de haber realizado varios de estos procedimientos y comparándolo con las otras técnicas, el Ragus, que es una cirugía mucho más corta, relativamente más sencilla, se requiere pues un cirujano experto, pero pues en unas manos expertas va a ser un procedimiento relativamente sencillo, es menos complicado porque no hay que entrar en el tórax, no hay que abrir las pleuras, por lo tanto produce menos dolor, hay menos repercusión sobre la función respiratoria. Cuando uno tiene que hacer toracoscopia, se afecta la función respiratoria, el paciente va a tener mayor limitación para su respiración posoperatoria. En esta no, esta es una técnica extratorácica. Hay menos riesgo de afectar el corazón y los pulmones que en otras técnicas y fatales. En esta no tenemos ese riesgo. La fijación es sobre el esternón, no tiene que afectarse para nada la reja costal, de manera que un apoyo sobre el esternón que debe quedar muy fijo para que no se suelte. No hay limitación en el crecimiento. Cuando uno utiliza otras técnicas, pues hay que estar a veces cambiando esa barra porque el crecimiento se puede limitar. En este caso no. Esta barra permite el crecimiento del tórax libremente. Como es una técnica menos invasiva que otras, pues causa por lo tanto menos repercusión. El paciente no necesita ir a cuidado intensivo. El manejo analgésico no requiere instrumentaciones adicionales como catéteres o bombas de infusión, nada. El paciente se puede manejar con analgesia convencional, un antiinflamatorio, a veces muy poca dosis de narcótico, pero es un paciente que en 2 días puede salir de su hospitalización. Eh, Diferente de las otras técnicas que por lo menos requieren una semana de hospitalización y varios días en cuidado intensivo para el manejo analgésico poderoso que requieren. En esta operación, por lo tanto, es más rápida y la técnica, la cirugía en sí es menos traumática que las otras alternativas. Siguiente. Bueno, en esta diapositiva tenemos un resumen somero del primer caso que hicimos en 2019 con el doctor López de Barcelona, en una paciente de 13 años que tenía un pectus excavatum que a primera vista impresionaba leve. Sin embargo, al evaluarlo tenía un Haller bastante elevado y tenía una profundidad de 20 milímetros de diferencia con los rebordes costales. Era simétrico y la diferencia entre sus cúspides era 154. En el segundo caso, ¿me da la siguiente? En el segundo caso podemos ver a un muchacho de 13 años que también tenía un índice de Haller elevado, con una profundidad de 32 milímetros, era bastante más profundo, era simétrico y tenía su distancia un poquito más amplia de las cúspides. Dame la siguiente. En evaluación del antes y el después podemos ver el cambio evidente del valle de la zona central del esternón, lo cual es muy satisfactorio para los pacientes. Dame la siguiente. Y aquí podemos hacer una comparación en términos de la tabla de el dolor, la estancia hospitalaria, la cantidad de medicación necesaria, la inmovilidad que exige el estar operado con respecto a una y otra técnica, la vuelta a la vida normal
que en teoría, en términos de la actividad física, es equivalente. Sin embargo, tiene estadía en intensivo y tiene mucho más tiempo de inmovilidad por dolor que la técnica Pectus-Up. Dame la siguiente. Solo para graficar la diferencia, este es un paciente que a los 3 días y medio de operado, el video, no sé si lo logran ver con fluidez. Sin embargo, se ve un muchacho lanzando una pelota jugando con un perro dentro de su hospitalización. Eso, con la técnica alternativa, es absolutamente impensable. Este paciente está sin catéter peridural, está solo con analgesia endovenosa y oral y logra ese nivel de movilidad en su cuarto día postoperatorio. Dame la siguiente, por favor. A continuación, me gustaría complementar la información que han aportado tanto el Dr. Carlos Rodríguez de Colombia como el Dr. Patricio Herrera desde Chile y ofrecerles una visión de Pectus-Up a nivel mundial. Desde 2016 hasta finales de 2019 se han realizado alrededor de 150 cirugías en todo el mundo y estimamos que este año se superen los 50 casos. Tras mostrarles los casos operados en Latinoamérica, desde Ventura Medical Technologies nos gustaría mostrarles otros casos operados en Europa y mayormente en España para que vean todas las posibilidades que ofrece Pectus-Up en una gran variedad de tipologías de Pectus excavatum en todos los pacientes tratados. El primer caso que les muestro es del Dr. Andrés Valera de Madrid, quien operó a una mujer de 43 años. Como pueden ver, la paciente presenta una profundidad de 29 milímetros, como pueden ver en la sección de la tomografía en la parte superior, y un índice de Haller de 5.1, con una leve asimetría en el lado izquierdo. En las imágenes que tienen al lado derecho pueden ver tanto la imagen preoperatoria en la parte superior como la postoperatoria en la parte inferior. El segundo caso es del Dr. Laureano Molins del Hospital Clínico de Barcelona, quien operó a un paciente de 29 años. Este paciente presenta un índice Haller de 5 con una simetría, como pueden ver, importante en el lado derecho. Se puede apreciar tanto en el TAC como también en la imagen preoperatoria. Las siguientes dos imágenes de la zona inferior derecha muestran el resultado postoperatorio. Este es un caso del Dr. Carlos Rodríguez. Es un paciente en edad pediátrica que, tal como se puede apreciar en la imagen preoperatoria, la deformidad torácica está causando problemas posturales, que con el tiempo pueden ir a más. Damos paso al Dr. Rodríguez para que les ofrezca mayor detalle del caso. Pues nos corrigió muy bien el excavatum. Estos pacientes, como van creciendo y su escoliosis también se va modificando, pues mejoras posteriores. Sin embargo, este paciente ha estado muy bien. Este penúltimo caso es un paciente de 41 años operado con el Dr. Manuel López Paredes, de Barcelona. El paciente presenta una profundidad leve de 1,8 centímetros. Es importante remarcar que la edad no fue ninguna complicación, y realmente pueden ver el resultado en la imagen postoperatoria del margen inferior derecho. Como peculiaridad, este paciente es un doctor estadounidense que viajó específicamente para ser tratado con Pectus-Up hasta España, ya que por su edad consideraba Pectus-Up como la mejor técnica. Finalmente, quiero mostrarles un caso asombroso realizado por el Dr. Andrés Varela de Madrid. El paciente tratado presentaba una patología del síndrome de Marfan, que requería una operación a corazón abierto. Tras dicha intervención cardíaca, se corrigió tanto el pectus carinatum en la parte superior del tórax como el pectus excavatum en la parte inferior. Como consecuencia de la primera intervención cardíaca, el esternón estaba partido en dos, y la única técnica viable para la corrección del excavatum era Pectus-Up, por el hecho de estar anclado directamente al esternón. Como pueden apreciar en ambas imágenes, el resultado fue muy satisfactorio para todos. Por ello, definimos que una de las indicaciones de Pectus-Up son los pacientes con historial cardíaco o con síndrome de Marfan. Y ya entramos en la última parte del webinar. Agradecerles la atención que han mostrado y sin más demora, ahora procederemos a responder a las preguntas que han ido formulando a través del chat.
El índice de Hayer por sí solo no es una de las indicaciones de qué técnica escoger. Uno escoge la técnica de la osificación, su esternón, de la simetría o asimetría del defecto, eh, y de lo que el paciente prefiere. En alguna una barra diferente y el paciente ha leído y se ha enterado de que hay pues unos riesgos muy altos y va a preferir que se le ponga un Pectusap. Pero hay que mirar, aconsejarle cuál es la mejor alternativa en el caso de cada paciente. Qué buena pregunta. Mira, sin duda que el ejercicio físico ayuda desde diferentes aspectos. No me ha tocado conocer el paciente que solamente con ejercicio físico logra modificar la parrilla costal, pero sí logra modificar el aspecto, el bienestar general con la vida, su sensación de satisfacción consigo mismo. Por lo tanto, tiene varios aspectos en los cuales el ejercicio físico va a ser beneficioso. Sin embargo, lo más probable es que no logre modificar eh, la imagen radiológica de su pectus. Muy buena pregunta. Mira, la campana de vacío tiene efectos demostrados en población alemana. Tiene efectos demostrados en adolescentes mayores y en adultos alemanes. Con esto no quiero hablar negativamente, sino que en la población que a nosotros nos toca, la población latina que a nosotros nos toca tratar, el dolor es un elemento que es evitable. Por tanto, el problema de la campana es que mientras está funcionando es dolorosa y hay que usarla todos los días por tiempos cada vez más largos. Por lo tanto, lo que yo sé de eso es que mis pacientes la van a dejar de usar a corto plazo. Entonces, no es una alternativa viable y mucho menos en un bebé de 8 meses. Me parece que el ideal sería esperar que el niño crezca lo suficiente como para en la edad preadolescente tener una evaluación completa y ver si es urgente operarlo o si se puede esperar hasta que termine de crecer el tórax. Si se puede esperar que termine de crecer el tórax, yo le aconsejaría que se operara a los 14 años, 13, 14 años. Mira, la verdad es que más que empeorar, se hace más evidente, se hace más, en general, se agudizan los ángulos, el aspecto, y eso tiene que ver con el crecimiento esquelético. En el periodo en que los adolescentes tienen el crecimiento esquelético más veloz, en general se adelgazan como parte del mismo proceso. Y ese adelgazamiento más crecimiento acelerado tiene como resultado el que se haga más evidente el hundimiento del esternón. En general, con la adolescencia se hace más severo el aspecto y la sintomatología. ¿Añadir algún comentario, doctor Rodríguez? De acuerdo con el doctor Herrera, el crecimiento y el adelgazamiento, esos dos factores hacen que se haga más evidente, no que el pectus empeore. El efecto, porque el adolescente empieza a notar su malformación y a quejarse por eso. Pero ya el adolescente sí no quiere tener ese defecto y empieza a somatizarlo y empieza a sentir dolor y empieza a asfixiarse y empieza a hacer cosas que, pero forman parte de ese complejo de deformidad que tiene el paciente. Mira, nosotros no tenemos una proporción muy alta de pacientes con Marfan de los 4 o 5 que tenemos operados, que recuerdo así a primera vuelta, digamos. No tengo la sensación de que hayamos reoperado ninguno, excepto para retoque, qué sé yo, del reborde costal, ese tipo de cosas, pero no tengo recidiva en Marfan, que yo recuerde. ¿Usted, doctor Rodríguez? El paciente con síndrome de Marfan, sino porque tiene bulas, porque tiene una malformación cardíaca, porque tiene cataratas, porque tiene luxación del cristalino. Entonces, es un y una de ellas es el pectus. Si uno lo opera muy temprano, en su edad, si uno opera a este niño muy pequeño, pues con seguridad en su
una intervención. De manera que el ideal es que sea una sola cirugía la que se le haga al paciente, por lo tanto no debe ser tan temprana. Uno espera que el paciente haya para precisamente no tener que reintervenir, porque el crecimiento va a hacer que el defecto cambie, y entonces si uno puso una barra a los 12 años, va a haber algunos cambios que puedan requerir reintervención. Yo he reintervenido defectos en pacientes con Marfan y fue por eso, porque hicimos corregir en un niño de 12 años, pero ya cuando tenía 19, pues los cambios en el tórax eran también muy grandes y tocó reintervenirlo. Pues habría que evaluarlo muy personalizadamente. La barra siempre deja unas cicatrices, las barras dejan, de manera que habría que evaluar con un nuevo TAC de tórax, mirar muy bien esa caja torácica para poder tomar una determinación. Por encima de los 30 se requieren procedimientos, hacer un Ravitch, que es una condrectomía, y apoyarse en un material de la barra pectoral. Pero habría que ver el caso en particular para poder recomendar la mejor alternativa. No, no, no. Lo que quise decir tiene que ver con la adolescencia y el crecimiento acelerado. En el periodo de crecimiento rápido, entre los 12 y los 15 años los varones y entre los 10 y los 14 en las niñitas, eh, se produce como una especie de acentuación o agravamiento de la deformidad, pero una vez que termina el crecimiento, esto se mantiene estático el resto de la vida. No sigue progresando conforme a la edad, sino que tiene que ver con el periodo de crecimiento rápido, porque esto es una enfermedad esquelética. Ah, ya entendí. La incapacidad que yo recomiendo son 3 meses absoluto, un mes en el cual se empiezan unas terapias físicas para reacondicionamiento de los pectorales y de la miembro. Pueden empezar las actividades físicas. Siempre es mejor evitar los deportes de contacto porque pues siempre va a haber una sensibilidad especial sobre el tórax. Que el básquetbol lo hacen sin ninguna limitación, de manera que lo que recomiendo son 3 meses de evitar esos deportes de contacto y de ahí en adelante podría perfectamente habituado. La compresión del esternón sobre el ventrículo derecho desencadena arritmias porque aumenta la presión en el ventrículo derecho. Entonces, la cirugía para después mirar qué efecto hay sobre las arritmias. Pero habrá que ver qué tipo de arritmia tiene en particular. Mejorado de su arritmia con la corrección del pectus. De manera que mi recomendación es hacerse evaluar por el cirujano terapéutica sobre la arritmia. Interesante. La verdad es que el considerarlo estético o funcional en adolescentes es muy difícil de establecer en la línea, porque una carga psicológica como el pectus puede detener el desarrollo emocional de un adolescente, puede lentecer el desarrollo de ciertas áreas cognitivas, etcétera. Del punto de vista psicológico está absolutamente justificado el plantearse la cirugía como parte de lograr el desarrollo total de la persona en un adolescente. No creo que sea estético, Tardes. pero eso tiene que ver con cómo se justifica la cirugía frente a algún tipo de institución de salud, de HMO o lo que sea, digamos. Sí, mire, yo laboré con una EPS que era la más grande del país, ya no está, pero precisamente porque se han hecho una evaluación con un TAC donde hay un índice de Higher elevado, porque hay una espirometría con una restricción, porque hay un ecocardiograma que muestra compresión
porque nociones somáticas, psicosomáticas sobre el paciente que pueden llevar a una alteración en el desarrollo libre de la personalidad de este individuo, y todo, pues, nunca tuvimos una tutela en condiciones favorables. El servicio de salud siempre va a pedir que se le justifique, y lo que se requiere es un profesional que justifique. No desde un tema estético, mire, ahí no se dijo para nada que era un procedimiento estético, sino que hay unos exámenes y hay un aspecto psicosomático que hacen necesario que ese paciente se opere, de manera que es, si no, que lo va a hacer, justifica el procedimiento, es la manera en que el juez pues autoriza ese procedimiento. No tiene razón para negarlo. No, la verdad es que el desarrollo longitudinal del esqueleto termina después que, que la llegada del tórax a su capacidad adulto. La verdad es que la edad en la que yo sugiero reparar una malformación del tipo pectus excavatum es entre los 13 y los 15 años en las niñitas y entre los 14 y los 17 en los varones. Doctor Rodríguez, en Colombia consideran la misma indicación a la misma edad. Sí, sí, completamente de acuerdo. En las niñas se hace un poco más temprano, en el hombre un poquito más. Aún consultan pacientes de 30, 40 años porque han estado toda la vida inconformes con la forma de su pecho y hay indicación de operarlos por que tienen. De manera que, y se sienten muy satisfechos cuando logran corregir ese defecto que han tenido, con el que han cargado por toda su vida. Si el efecto logrado no satisface al paciente, que pueden incluir una reintervención o algunos procedimientos estéticos adicionales a lo que ya se le haya hecho. Que hay que evaluar muy individualmente para darle alguna recomendación, sin ver la alternativa de una nueva intervención para mejorar el resultado estético. La edad límite Superior. no me lo he preguntado, pero no, mi paciente, el adulto mayor que he operado es un señor de 46 años, que estaba muy atormentado por su defecto y buscó hasta que consiguió que alguien lo operara. Había pasado por varias valoraciones de especialistas, y yo mismo le había dicho que no consideraba que fuera un caso para operar, pero él insistió hasta que lo operamos y le fue muy bien en su cirugía. Pero pues no creo que una persona mayor de 50 años que pues, no puedo dar una edad exacta, pero eso es lo que les puedo contar. Me adelanto un poquito, Sí, yo creo sí, que por favor. es perfectamente planteable hacer maniobras de resucitación con Pectus Up desde el postoperatorio inmediato. Lo más probable es que si la barra no se ha fijado al momento de hacer la reanimación, efectivamente haya un daño en la reparación estética, pero el masaje cardíaco se puede hacer con el Pectus Up en su sitio, digamos. No, la diferencia, a diferencia de la barra de NUS, las compresiones se pueden hacer directamente sin riesgo de lesionar el corazón, mientras que una barra de NUS pues, va a impedir que se puedan hacer unas buenas compresiones cardíacas y es necesario hacer una toracotomía para poder dar masaje cardíaco. De manera que pues, la diferencia es grandísima.
con un Pectus App se pueden hacer compresiones cardíacas si fueran necesarios, con la barra de NUS no se puede. Hay que hacer una toracotomía para poder reanimar al paciente. Kevin, ¿no? Sí, Kevin. Efectos más frecuentes encontrados en el ecocardiograma, que es el bloqueo de rama, se ve en el electro y se ve con el eco la compresión por el ventrículo derecho. De manera que sí, esa es una de las indicaciones claras de que la compresión del esternón sobre el corazón está causando un efecto deleterio que con el tiempo sí puede empeorar. De manera que esa es una indicación quirúrgica muy clara del pectus excavatum. Sí, en Colombia, en todo el país, hay cubrimiento de ciudad, puede llegar la tecnología del Pectus App. Es importante que un cirujano de tórax evalúe el caso y recomiende si está o no indicado, en este caso, colocar la barra de Pectus App. En caso de que el cirujano en Medellín, cualquiera de los que haya allá, considere que es un caso indicado, pues lo acompañamos a la cirugía en Medellín. Los costos pues varían de acuerdo a cada institución porque pues hay, muy, hay muchos variables, hay muchas circunstancias que hacen que el precio vaya variando en distintas ciudades. No le podría dar ese dato. En relación al precio, es una consulta que han realizado muchos de los participantes del web. Y creo que hemos tenido el contacto de los distintos distribuidores de cada país, así que ellos les gestionarán todo lo relativo a costes y a dirigirlos con los cirujanos para una primera evaluación. Creo que ya llegamos a una hora de webinar, que es lo que habíamos establecido. Agradecer la presencia y colaboración del doctor Rodríguez y el doctor Herrera, que han ofrecido su apoyo y soporte a todos los participantes para resolver sus dudas e inquietudes sobre pectus excavatum. Esperamos que hayan sido de ayuda. Gracias, doctores. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la concurrencia por la oportunidad y será hasta la próxima. Muchas gracias. Todas las preguntas del chat, que el propio webinar ha sido grabado y lo publicaremos en Facebook para que lo puedan ver. Y cualquier otra pregunta que tengan la pueden seguir formalizando tanto directamente a Pectus App como a los distribuidores. Así que tengan un buen día a todos y desde mañana nos vamos a dormir. Buenas noches, que estén muy bien. Un Chao. placer.